Hola, buenos días a todos los opositores a Policía Nacional. Este vídeo que vamos a hacer es un inicio de una serie de vídeos para resolver preguntas de exámenes oficiales de la oposición a Policía Nacional escala básica. En concreto, hoy vamos a ver la número 1 del año 2020, del examen oficial del 2020, y vamos a ir viendo, analizando esas preguntas, diciendo cuál es la correcta y por qué las otras no, y os vamos a dar unas pautas a la hora de resolver preguntas tipo test y de trucos, y también vamos a explicar el porqué de esa respuesta correcta, ¿de acuerdo? Remitiéndonos a nuestros materiales, temarios, resúmenes, esquemas, lo que haga falta para que quede del todo claro ese contenido y no se os olvide nunca más, y si nos lo vuelven a preguntar en un examen oficial, que no falléis, ¿de acuerdo? Bien, pues en primer lugar vamos a mostrar la pregunta del examen oficial, y esta pregunta nos preguntaba que según el artículo 147 de la Constitución Española, la reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en primer lugar, debemos de irnos al temario. Podemos irnos o bien al tema 3, a la Constitución Española, o bien al tema 1, que nosotros, en concreto, esta pregunta la tenemos ahí recogida, porque cuando hablamos de todas las normas que se pueden desarrollar en nuestro ordenamiento jurídico, en concreto hacemos mención a los estatutos de autonomía, al ámbito autonómico, a esas normas. Y empezamos con la definición en el artículo 147 de lo que es un estatuto de autonomía. Pero no es lo que nos pregunta en sí, no nos pregunta qué es un estatuto de autonomía, si entra a formar parte del ordenamiento jurídico o no, que ya os adelanto que sí, ¿vale? Si nos lo preguntan alguna vez, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de ser una norma autonómica. Como siempre explicamos, es como un semejante, ¿no? A nivel estatal está la Constitución Española y a nivel autonómico el Estatuto de Autonomía, que básicamente va a decir lo mismo que la Constitución, pero aplicable a los ciudadanos de esa autonomía, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos tenemos que ir al segundo punto, en el que nos habla del contenido de los estatutos de autonomía, que cuando se aprueban nos dice que tienen que ser aprobados mediante ley orgánica. Es más, cuando vemos las diferencias entre leyes orgánicas y leyes ordinarias, vemos que las leyes orgánicas son las que desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas, la ley y régimen electoral general y los estatutos de autonomía. En concreto, pues como veis, tienen que ser aprobados por ley orgánica. Pero cuidado, porque si nos ponemos a leer bien la pregunta, nos está preguntando por la reforma, y a lo mejor pues nos lleva a confusión de si la aprobación es de una forma y la reforma es de otra. Y no, ¿vale? En un caso o en otro, todos tienen que ser aprobados mediante ley orgánica. Lo único que si nos vamos al procedimiento de reforma de los estatutos de autonomía, y esto quiero que lo tengáis claro porque pues ha sido objeto de pregunta en más de un examen oficial, como estamos viendo, pues los estatutos de autonomía, al igual que la Constitución Española, tienen un procedimiento de reforma. Es básicamente que su propio estatuto nos dice que se puede reformar el contenido. Y nos dice que hay un procedimiento general y otro especial. En concreto nos habla de un procedimiento en ámbito general, ¿de acuerdo? Y nos dice que se requiere, en todo caso, bien, aprobación por las Cortes, ¿vale? Eso lo tenemos claro, porque la C nos dice que depende de lo establecido en el estatuto, necesita o no la aprobación de las Cortes, ¿vale? Esta la descartamos porque al ser una norma, en este caso, que tiene que ser aprobada por ley, ya sea ley orgánica o ley ordinaria, tiene que ser las Cortes las que lo decidan. Entonces, por ahí ya podemos descartar la C. Nos puede crear confusión de si es mediante ley ordinaria o ley orgánica, por lo que os he comentado, si es o bien la aprobación del estatuto o la reforma. Pero como os he dicho, en cualquier caso, todo lo que se refiera a los estatutos de autonomía van a ser
las leyes orgánicas las que decidan. Por tanto, en este caso, la respuesta correcta, sin dudarlo, sería la B. Nada más, espero que os haya ayudado, que no os olvidéis de esta pregunta y que todo lo que se refiere a los estatutos de autonomía lo controléis a partir de ahora. Un saludo.